En las montañas secas de Guayacundo Arma, donde el cielo parece tocar las cumbres en un silencio eterno, vivía una mujer menuda de cabellos blancos como la escarcha y manos marcadas por los años. Su nombre era Doña Celina, pero todos en los alrededores la llamaban Mamá Celi. Vivía sola con un niño de ojos tristes llamado Ian, en una casita de barro rojo, con tejas rotas y ventanas cubiertas por trapos viejos. Ian no era su nieto de sangre, pero había llegado un día de tormenta, mojado, mudo y sin nadie. Fue Dios quien lo envió, decía mamá Celi, mientras lo envolvía en un chal de lana gruesa. Desde entonces eran inseparables. Cada mañana, aunque no tuvieran mucho que comer, daban gracias juntos frente a una imagen de la Virgen de los Andes, con una vela hecha de grasa y mecha de tela. Ian tenía 7 años y una expresión que no correspondía a su edad. Ojos grandes, oscuros y profundos, que parecían buscar a alguien que el mundo le había arrebatado demasiado pronto. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían una dulzura rara, como si llevaran ecos de algo divino. Por las noches, cuando el viento golpeaba como lamento en las rendijas de la casa, se acurrucaban junto al fogón, compartiendo un caldo ralo de quinoa y un pedazo duro de pan. «Gracias, Señor, por este poquito», susurraba mamá Celi con una sonrisa débil. E Ian juntaba sus manitas pequeñas y resecas, repitiendo la oración en voz baja. Pero esa semana, la esperanza parecía marchitarse. La cosecha de papas se había secado, la tos de mamá Celi empeoraba y el pozo apenas daba agua. Aquella noche, sin cena, solo con té tibio, Ian abrazó con fuerza a su abuela y dijo: «Voy a pedirle a Dios que te cure, mamá. Él va a escucharme, yo lo sé». Mamá Celi sonrió con ternura, aunque ya no tuviera fuerzas para levantar del todo los labios. Sus dedos, delgados y ásperos, acariciaron el cabello desordenado de Ian. «Dios escucha, hijito, pero a veces tarda un poquito en responder», murmuró. La tos sacudió su pecho frágil de inmediato, dejándola sin aire y con los ojos humedecidos. Aquella noche no hubo palabras, ni sopa, solo silencio, un silencio pesado, lleno de presentimientos. Ian se acurrucó a su lado, envolviendo con sus brazos delgados la cintura frágil de su abuela. Afuera, la luna apenas lograba atravesar las nubes, y dentro de la casita, el miedo crecía como sombra. Mamá Celi, entre respiraciones entrecortadas, oraba en silencio. «Señor, por favor, no me lleves sin saber que Él estará. Bien, mándame a alguien, un ángel, lo que sea, pero no lo dejes solo en este mundo tan frío». Mientras el viento silbaba por las rendijas como un lamento antiguo, Ian soñó. En su sueño, una luz descendía del cielo, envuelta en paz y calor. Una figura alta, vestida de blanco resplandeciente, extendía la mano y le hablaba sin palabras directo al corazón. «Ella no estará sola, y tú tampoco». Ian despertó con lágrimas corriendo por su rostro. El cielo aún estaba oscuro, y la casita parecía más frágil que nunca. Corrió hasta mamá Celi, pero su pecho apenas subía y bajaba. Su piel estaba fría como la mañana. «Mamá, por favor, despierta», susurró con voz temblorosa. «Tú dijiste que Él escucha, y yo he estado rezando, mamá, todas las noches, todas». Pero ella no respondió. Sin pensarlo, Ian salió corriendo descalzo por el sendero de piedras, con los pies heridos por la tierra seca y helada. Subió hasta la cima del cerro, donde solía ver estrellas junto a ella. Allí se arrodilló, levantó los brazos y gritó: «Dios, por favor, escucha, no te lleves a mi mamá, ella es todo lo que tengo». El viento fuerte ahogaba la voz de Ian, pero él no se detenía. Lloraba con el rostro pegado a la tierra resquebrajada, mientras sus manos apretaban el suelo como si pudieran arrancar de él un milagro.
Ella me enseñó a rezar, a darte gracias incluso cuando no hay nada. Nunca se quejó, ni con hambre, ni con dolor. Por favor, Dios, no te la lleves. Mándame una señal, lo que sea. Sus lágrimas formaban pequeños charcos en el polvo del altiplano, como si el mismo cielo llorara con él. En la casita, mamá Sally abrió los ojos con dificultad. Su mirada recorrió la habitación vacía, buscando a Ian. Intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no respondía. Volvió sus ojos hacia la imagen de la Virgen colgada en la pared y susurró con un hilo de voz: «Madrecita, si ya es mi hora, llévame. Pero primero manda a alguien que cuide de mi niño». La noche cayó helada. Ian había regresado con Nindos, el rostro enrojecido por el viento y los ojos llenos de lágrimas. No tenían qué comer, solo agua tibia, pero improvisó una sopita con cáscaras de papa que encontró en una canasta. Alimentó a mamá Sally cucharada por cucharada, soplando como ella lo hacía cuando él tenía fiebre. «Dios va a venir, mamá, ya le pedí, y cuando uno pide con fe, Él viene». Ella apenas asintió. Sus ojos parecían dos luceros apagándose. «Tú eres un angelito, Ian», susurró con voz quebrada, «mi mayor bendición». Aquella noche, el niño no durmió. Permaneció abrazado a ella, velando su sueño, escuchando su respiración cada vez más débil. Afuera, la luna brillaba entre las nubes, pero su luz parecía llorar con ellos. Y cuando el reloj invisible de la noche marcó la hora más silenciosa, algo cambió. Una luz cálida se dibujó en la puerta de barro. Ian abrió los ojos de par en par. La luz se movía despacio, entrando por la puerta entreabierta como si no tocara el suelo. Una figura envuelta en blanco, de rostro sereno y ojos brillantes como aguas en calma, se detuvo frente a él. No hablaba, pero su presencia lo decía todo. Ian tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La figura solo sonrió. Mamá Sally abrió los ojos en ese instante. Su boca se entreabrió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con paz. «Gracias. Viniste», susurró, y luego cerró los ojos con una suavidad que no parecía de este mundo. Ian sostuvo su mano, y por primera vez no lloró de miedo, lloró de fe. La figura se acercó, tocó su frente con dulzura, y en un parpadeo desapareció, dejando en el aire solo un perfume a flores donde nunca habían florecido. El amanecer llegó despacio, como si tuviera miedo de tocar aquella casita de barro. Los rayos del sol entraban tímidos por las rendijas de la pared e Ian seguía junto a la cama, sujetando la mano de mamá Sally. Su rostro descansaba sereno, libre de dolor. Parecía dormida, como si al fin hubiese encontrado el descanso que tantas noches le fue negado. Ian no sabía qué hacer. Permaneció allí, inmóvil durante horas, hasta que escuchó un sonido suave afuera. Se levantó despacio y miró por la ventana. Un anciano desconocido caminaba por el sendero de tierra. Llevaba un poncho grueso, un sombrero de ala ancha y se apoyaba en un bastón tallado con símbolos antiguos. Ian frunció el ceño. Nunca lo había visto antes, pero algo en él, algo le decía que no era un extraño. El anciano se detuvo frente a la casa. Tocó la puerta con suavidad. «Hola, hijo. ¿Puedo pasar?» Ian abrió la puerta con cuidado, sin miedo. El anciano sonrió con dulzura, y había en sus ojos una luz familiar, como si llevara el cielo en el pecho. «Puede pasar, señor», dijo el niño con voz baja. El hombre caminó hasta el lecho donde descansaba mamá Sally. Se detuvo en silencio, inclinó la cabeza y murmuró: «Ya está en casa, en la verdadera». Ian sintió un nudo en la garganta y cayó de rodillas junto a la cama. «Ella era todo lo que tenía», dijo entre sollozos.
El anciano se agachó y lo abrazó con fuerza. Sus brazos, flacos y viejos, eran sorprendentemente cálidos. No estás solo, Ian. Dios nunca abandona a los suyos, y menos a un niño con un corazón tan puro como el tuyo. Ian lo miró con sorpresa. Esas palabras calmaban el alma como una manta en la noche fría. El anciano sacó algo de su mochila de cuero, un pan fresco, aún caliente, y una botellita de leche tibia. Vamos a comer, hijo. Hoy necesitas fuerzas, porque hoy empieza tu nueva vida. Ian obedeció en silencio, con los ojos todavía húmedos. Ese pan parecía salido de un horno celestial, y la leche tenía el sabor de la infancia y el consuelo. Después de comer, el viejo lo miró con ternura. ¿Puedo quedarme un tiempo aquí? Ian asintió. No sabía explicarlo, pero estar con ese hombre era como estar con la propia mamá Sally, como si Dios realmente hubiese escuchado su oración. En los días siguientes, el anciano se quedó. Cuidaba la casa. Enseñaba a Ian a sembrar nuevamente. Contaba historias sobre el cielo y hablaba con una fe tan viva que hasta las paredes agrietadas parecían menos solitarias. La presencia del anciano lo transformaba todo. La casa, antes silenciosa, ahora escuchaba risas. Ian empezó a hablar más, a sonreír con frecuencia. Las mañanas ya no eran tan frías ni las noches tan oscuras. Juntos, regaban los brotes que plantaban en el pequeño patio seco, y aun con la tierra estéril, algo asombroso empezó a ocurrir. Pequeñas hojas verdes brotaban entre las grietas. ¿Cómo es posible?, preguntaba Ian maravillado. El anciano solo sonreía. La fe hace brotar vida donde todo parece muerto. Una tarde, mientras sacaban agua del pozo que antes estaba seco, Ian lo miró con los ojos llenos de certeza. ¿Tú eres un ángel? El viejo soltó una risa suave. Solo soy alguien que fue enviado, Ian, porque tu oración llegó más alto de lo que imaginas. La noticia se esparció despacio, como el viento entre las montañas. Gente de pueblos lejanos empezó a subir hasta aquella casita en lo alto de Guayacundo Arma. Venían a escuchar las historias del anciano, a ver con sus propios ojos cómo crecían plantas donde antes no brotaba nada. Venían buscando consuelo, sanación o algo que no sabían cómo nombrar. Ian crecía en medio de todo eso, como una semilla regada por la fe. Hablaba de mamá Sally con orgullo y amor. Ella me enseñó a dar gracias incluso con la olla vacía. Me mostró que Dios escucha hasta el silencio. Las personas lo escuchaban con atención, muchas lloraban. Un día, un hombre de pasos cansados se le acercó y le dijo: «Niño, tienes el don de encender la esperanza en corazones apagados». Ian sonrió. Era como si ahora fuera él quien traía la luz. Los años pasaron con la ligereza de una oración bien dicha. Ian ya no era el niño callado y descalzo. Ahora caminaba con firmeza, con los ojos serenos y la voz llena de paz. El anciano seguía a su lado, como una sombra protectora, un maestro silencioso. Juntos transformaron la casa de barro en un refugio. Nada fue reconstruido con ladrillos ni cemento. Era el amor el que sostenía aquel templo invisible. Los visitantes venían de lejos, algunos en busca de un milagro, otros solo queriendo escuchar. Ian los recibía con pan horneado al fuego y un abrazo que sanaba más que cualquier medicina. El secreto no está en el milagro, sino en no dejar de creer que puede suceder, decía. Y a medida que hablaba, flores nacían en los rincones más inesperados del patio. Una de esas mañanas frías, Ian subió solo a la loma donde un día gritó a Dios. Llevaba una vela en la mano y el corazón lleno de recuerdos. El sol comenzaba a salir, tiñendo las montañas de dorado. Se sentó sobre la piedra que había sido su altar de desesperación y ahora
era su altar de gratitud. Cerró los ojos, respiró profundo y susurró: «Gracias, mamá. Todo lo que soy es por ti». Permaneció en silencio, dejando que el viento respondiera. Y respondió. Una brisa suave acarició su rostro y por un instante juró oír su risa. Al bajar encontró al anciano esperándolo con un pan caliente en las manos. «Hora del desayuno, hijo». Ian sonrió. «Hoy el pan huele más rico, ¿eh?». El viejo guiñó un ojo. «Es que hoy el cielo horneó con nosotros». Con el tiempo, la casita de Ian se convirtió en un lugar de peregrinación. No había letreros ni mapas, pero todos sabían dónde quedaba. Decían que allí el silencio hablaba con el corazón y el viento se llevaba el peso del alma. Los niños jugaban en el patio donde antes solo había polvo. Las flores crecían cerca del pozo y hasta los pájaros parecían cantar más fuerte. Ian, ahora con el cabello gris, seguía sirviendo pan fresco y escuchando historias. Nunca juzgaba, nunca interrumpía. «Dios nos escucha mejor cuando primero escuchamos a los demás», decía con sencillez. Muchos preguntaban por el anciano. «¿Sigue aquí?», e Ian sonreía suavemente. «Está en todo esto, en lo que floreció, en lo que quedó, en lo que no se ve, pero se siente». Había algo mágico en ese lugar, algo que nadie explicaba, pero que todos llevaban en el corazón. Una noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo despejado, Ian se sentó junto al fogón y encendió una vela ante la imagen de la Virgen de los Andes. Sus ojos se perdieron en la llama temblorosa y su mente viajó lejos, hasta el día en que era solo un niño con los pies agrietados y el corazón herido. «Mamá, lo que sembramos aquí se convirtió en refugio, en sanación». Una lágrima rodó, no de dolor, sino de gratitud. Lo lejos se escuchó una melodía suave. Parecía el viento, pero traía palabras dulces. Ian cerró los ojos. El anciano no aparecía hacía semanas, pero él sentía que seguía cerca. Siempre estaría. Y mientras el fuego crepitaba suavemente, susurró: «La fe no solo me salvó a mí, salvó toda esta tierra». Y esa noche, nuevas flores brotaron alrededor de la casa, sin que nadie las hubiera sembrado. Aquella madrugada, una familia llegó a la casita de Ian. La madre lloraba en silencio, con un niño, enfermo en brazos. El padre, con ojos angustiados, solo dijo: «Déjenos quedarnos un momento, solo necesitamos esperanza». Ian no dijo nada, simplemente abrió la puerta, colocó más leña en el fuego y sirvió té caliente. Todos se sentaron alrededor del calor, y el silencio fue tan acogedor como cualquier palabra. Ian miró al niño enfermo y se vio reflejado años atrás. Se arrodilló, colocó la mano sobre la frente del pequeño y oró. No pidió una cura instantánea ni un milagro grandioso. Solo pidió que el amor envolviera ese hogar como una manta. Al amanecer, la fiebre había desaparecido. La madre lloró de alegría. «¿Fuiste tú?». Ian sonrió. «No, fue él. Yo solo le recordé al cielo que este niño también sabe amar». Los meses siguientes estuvieron marcados por una transformación silenciosa. El pueblo alrededor, antes olvidado, empezó a florecer. Pequeños huertos surgían en terrenos secos. Los pozos volvían a dar agua. La gente decía que era el milagro del niño de la fe, y venían a agradecer trayendo pan, flores, velas, promesas. Ian nunca aceptaba más que una sonrisa sincera. «Dios me dio más de lo que pedí, así que es justo compartirlo». Una tarde, al mirar por la ventana, vio a 3 niños enseñando a otros a rezar tomados de la mano, tal como lo hacía mamá Celi con él. Aquello llenó su pecho de una paz imposible de describir. Era como si, finalmente, la promesa hecha en aquella loma se hubiera cumplido.
no solo para él, sino para todos. Y ese mismo día, Ian sintió que algo se acercaba, algo grande, algo eterno. A la mañana siguiente, Ian despertó antes que el sol. Vio la neblina cubriendo las montañas como un manto sagrado. Se vistió con calma, tomó una vela, un trozo de pan y subió solo a la loma donde todo había comenzado. Cada paso era un reencuentro con su pasado, con el niño que lloró allí, con el grito que subió al cielo, con el perfume de flor que brotó de la nada. Al llegar a la cima, se arrodilló. Colocó la vela encendida entre dos piedras y sostuvo el pan con ambas manos. Mamá, viejo, gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Todo lo que soy es porque ustedes creyeron que yo no estaba solo. Un viento suave sopló y apagó la vela. Ian sonrió. Se sintió abrazado por el cielo una vez más. Al bajar del cerro, vio algo que lo detuvo. 3 jóvenes caminaban hacia la casita, cargando mochilas y ojos cansados. Uno de ellos preguntó, ¿Ustedes Ian? Escuchamos que aquí la fe tiene dirección. Ian soltó una leve risa. No sé si la fe vive aquí, pero tenemos café caliente y oídos abiertos. Los recibió como a tantos otros. Esa noche contaron sus dolores, sus vacíos. Y Ian, como siempre, no prometió milagros. Solo escuchó. Cuando ellos durmieron, él fue hasta la chimenea, miró el fuego y susurró, «Sigan enviando a quienes lo necesitan. Aquí siempre habrá espacio». Y en ese instante, afuera, brotaron 3 flores en la tierra seca, una por cada nuevo corazón acogido. Ian lo sabía. El milagro no estaba en lo extraordinario. Estaba en el pan, en la escucha, en la presencia y en el amor que nunca se fue. La fama de Ian se extendió como perfume en brisa suave, pero él jamás buscó aplausos. Cuando un periodista insistió en entrevistarlo para un reportaje sobre el hombre del milagro en el altiplano, Ian solo respondió, «Milagro es despertar cada día y seguir creyendo». Escribe eso. Siguió viviendo con sencillez, durmiendo en su camita de paja, alimentando a quien llegaba con hambre, orando con quien ya no tenía palabras. Nunca construyó capillas, pero convirtió su fogón en catedral. Nunca alzó púlpitos, pero hablaba rodeado de niños, de abuelos, de almas heridas en silencio. Un día, alguien le preguntó, ¿nunca quiso irse de aquí? Ian miró alrededor y dijo, «Me fui el día que pedí un milagro, y volví siendo otro. Aquel niño se quedó en la loma. Yo solo soy lo que nació después». El anciano nunca volvió físicamente, pero Ian lo veía en cada detalle, en el brillo del fuego, en el aroma del pan, en el sonido del viento entre las flores, y a veces en los ojos de un desconocido que cruzaba la puerta como si ya conociera el camino. Una tarde, Ian estaba sentado en el umbral, mirando el cielo dorado. Una niña llegó corriendo, con un papel en la mano. «Señor Ian, lo dibujé». Era él, con alas enormes y una aureola torcida. Ian sonrió emocionado. «Pero yo no soy un ángel, pequeña». Ella respondió sin dudar, «Pero lo parece, porque cuando uno está triste, usted hace que todo mejore». Él miró al cielo y susurró, «Mamá, creo que ahora lo entiendo». Y en ese momento, un pájaro blanco se posó en la ventana y se quedó allí, sin prisa, como si también estuviera escuchando. Los años pasaron. Ian ya tenía cabellos blancos y pasos más lentos, pero el brillo en sus ojos era el mismo de aquel niño que una vez gritó por Dios en la loma. Cierto día, sintió un leve dolor en el pecho, y como siempre, no se quejó. Encendió la vela de la Virgen de los Andes, horneó pan y alimentó a todos los que llegaron, pero al caer la tarde dijo en voz baja, «Creo que se acerca mi hora». Se sentó en su sillón de paja, cubrió sus piernas con el chal de mamá Celi y cerró los ojos.
Los que lo rodeaban no comprendieron de inmediato, pero sabían que algo distinto flotaba en el aire. Un niño lo abrazó llorando. «No se vaya, Ian». Y él respondió con una sonrisa serena: «Solo volveré a donde todo comenzó, pero aquí el amor seguirá». Y en ese instante el viento sopló como un canto antiguo, como un suspiro venido del cielo. Ian partió como vivió, en silencio, con fe y rodeado de amor. Su cuerpo fue sepultado junto a la loma donde todo empezó, pero nadie lloró con desesperación. Lloraron como quien reza, sabiendo que él no se fue, solo cambió de forma. La casita siguió viva. Jóvenes comenzaron a cuidarla, turnándose para recibir a los visitantes. El horno nunca volvió a apagarse. La fe seguía floreciendo en el mismo suelo seco que antes solo conoció lágrimas. Y lo más sorprendente, el pozo que una vez se secó ahora brotaba con agua cristalina. «¿Milagro?», preguntaban. «No». «Respuesta», decían quienes conocían la historia, porque cuando se riega la tierra con fe y amor, hasta el desierto florece. Y allí, en ese rincón del mundo, el nombre de Ian se volvió canción, oración y recuerdo. Y el cielo seguía cerca, mucho más cerca de lo que parecía. Muchos años después, un joven mochilero llegó a aquella casita. Venía de lejos, cansado, desilusionado, sin rumbo. Había oído hablar de un lugar donde el corazón sanaba, y quiso comprobar si era verdad. Al cruzar la puerta, sintió algo que no supo explicar. Un calor sin origen, una paz sin palabras. Una señora lo recibió con una sonrisa tranquila. «¿Tienes hambre, hijo?». Él asintió. Se sentaron alrededor del fuego. Ella le sirvió pan caliente y le contó la historia de Ian. El joven lloró. «Pensé que Dios se había olvidado de mí». La mujer le tocó la mano y dijo: «Dios nunca olvida. A veces solo espera el momento perfecto para recordarnos que está». Y esa noche el joven durmió por primera vez en paz, sintiéndose menos perdido. Al día siguiente ayudó a recoger flores. Decidió quedarse. Allí comenzaba otro renacer. El legado de Ian creció como las flores silvestres que tanto amaba. Con cada estación llegaban nuevas personas, otras partían, pero la casita seguía siendo el corazón palpitante de aquel valle. El altar sencillo de barro donde se encontraba la vela de la Virgen de los Andes ahora tenía decenas de papelitos pegados alrededor, pedidos, agradecimientos, oraciones, y detrás del fogón un retrato enmarcado de Ian sonriendo con mamá Sally en brazos. Decían que en las noches de viento suave se podía oír la risa de ella, ligera como una hoja seca danzando en el aire. Y que, a veces, en las madrugadas más silenciosas, un hombre con poncho y bastón bajaba del cerro con pan caliente en las manos. Nadie sabía su nombre, pero quienes lo veían sentían que el cielo había bajado por un instante para recordar: los milagros no terminan, siguen donde hay amor. Y así, en un pueblo perdido entre montañas que el mundo olvidó, un niño se volvió leyenda, pero no de esas de fantasía, una leyenda viva, hecha de pan, fe y lágrimas que regaron la tierra. Los niños crecían escuchando sobre Ian, el niño que nunca se rindió, y aunque no lo conocieran, muchos aprendían a rezar como él, de rodillas, con los ojos cerrados y el corazón abierto. La loma donde gritó a Dios se convirtió en altar. Los peregrinos dejaban flores, velas, incluso zapatos de niño, en señal de gratitud. Aquí fue escuchado uno de los gritos más puros que el cielo oyó jamás. Decía un cartel escrito a mano, y siempre que alguien preguntaba si la historia era real, los ancianos sonreían y señalaban los campos floridos, el pozo vivo y la paz en el aire. «Míralo tú mismo. ¿Todavía dudas?». En lo alto de la loma, el viento nunca se detiene. Parece susurrar secretos eternos.
Dicen que, en días muy claros, si uno mira profundamente hacia el horizonte, puede ver a un niño de ojos grandes y tristes, ahora serenos, caminando de la mano de una mujer de cabellos blancos, y detrás de ellos un anciano de pasos lentos y alma brillante, cargando un pan en una mano y la paz en la otra. Pero tal vez sea solo el cielo jugando con la memoria de quienes creen. Porque cuando el amor es verdadero y la fe es profunda, ni la muerte separa, solo abre la puerta al reencuentro. La historia de Ian no terminó. Vive en cada abrazo ofrecido, en cada gesto de bondad, en cada oración susurrada cuando nadie mira, porque el niño que lo perdió todo encontró el infinito. Y hoy habita donde nacen los milagros, en el corazón de quienes creen.